Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestros encuentros webinar. Hoy lunes 19 horas. Seguimos con toda la onda vacunas y en este caso con las vacunas adyuvantadas. Ya van a ver cuáles son sus ventajas. Y damos la bienvenida nuevamente a la doctora Miriam Rosenek, médica clínica, infectóloga, geriatra, que está con nosotros para este tema, para nosotros muy importante. Hagan los comentarios que quieran. Aquí en el Zócalo va a aparecer nuestro mail, después van a recibir, el que manda un mensaje o comentario va a recibir después las preguntitas choice y así obtener el certificado. Bueno, gracias, Marce. Bueno, hoy vamos con una charla bien distinta a las que solemos tener, que son más de las cuestiones prácticas. Hoy es un poco más de, diríamos, la cocina de lo que son las vacunas, tecnología, en donde vamos a hablar un poquitito de por qué necesitamos vacunas diferentes para los adultos mayores, entre ellas especialmente las achuvantadas. Así que, recordando un poquitito, el sistema inmune normal ofrece, ¿a qué se dedica el sistema inmune? A entender cuáles son las células que me pertenecen y las que no me pertenecen y a sacar de mí a las células que no deben estar ahí. Así puede detectar células neoplásicas, células, digamos, que tienen que ver con infecciones. Y también puede diferenciar lo que es mío de lo que no es mío. Lo que es mío está bien, lo que no es mío lo saco. Así puede detectar que no haya células que van en contra de uno mismo. Las enfermedades autoinmunes son justamente cuando esta perfección se pierde. ¿Cómo hace para detectarlo? Hay una célula propia, el sistema inmune no puede reconocer a una célula extraña, sino a través de la presentación en su membrana del antígeno en una célula propia. Esta célula, con gran creatividad, se llama célula presentadora de antígeno. Entonces, esta célula presentadora de antígeno fagocita al antígeno X del que estemos hablando, lo muestra en su membrana y entonces el linfocito T se le enfrenta, puede leer este antígeno y desarrollar una respuesta. Cuando envejecemos, el sistema inmune también tiene canas. Estas canas en el sistema inmune, el envejecimiento normal del sistema inmune, se llama inmunosenescencia. Es un estado en el que se pierde la regulación perfecta, excelente, robusta de estas células capaces de trabajar, reconocer las células foráneas, tal que el adulto mayor tiene más posibilidades de tener neoplasias, infecciones, enfermedades autoinmunes y además tiene menos respuesta a las vacunas, que finalmente son una invitación a reconocer un antígeno y montar una respuesta contra él. Hay un montón de cuestiones que se desregulan, un montón de cambios biológicos, tanto asociados a la inmunidad innata como a la inmunidad adquirida. ¿Se acuerdan que inmunidad innata es la que no necesita de un antígeno para funcionar? Por ejemplo, el mecanismo de la tos, por ejemplo, la función mucociliar, por ejemplo, la respuesta cardíaca a la hipoxia, por ejemplo, algunas linfoquinas que automáticamente empiezan a funcionar. Todo esto se pierde la elegancia el sistema inmune. Entonces ya no es tan lindo como reacciona. Y una de las cosas que pasan es que se larga una situación inflamatoria
y no hay cómo pararla, porque hay una exagerada formación de algunas linfoquinas inflamatorias, sustancias que funcionan como proinflamatorias, que normalmente deberían ser contrarrestadas por sustancias que inhiben esa respuesta. Todo esto se desbalancea, no sé si está bien dicho el verbo, y por lo tanto la respuesta inmune pierde elegancia, robustez y efectividad. La vacuna, en el fondo, es una invitación. Yo te ofrezco un antígeno, el sistema inmune lo lee, lo interpreta, genera una respuesta que, si tenemos suerte, nos protege para la próxima vez que entre ese antígeno con una respuesta ya creada y guardada, de modo que cuando entre el antígeno verdadero, el virus, la bacteria, etcétera, yo ya voy a tener una cosa prearmada como para que este antígeno no me haga daño o me haga menos daño. Los adultos mayores, como tienen este sistema inmune envejecido, alterado, la respuesta no es tan perfecta. Y una cosa más, cuando yo ofrezco una nueva invitación, cuando ofrezco un nuevo antígeno, el sistema inmune todavía menos puede reaccionar porque tiene más memoria de lo que viene luchando históricamente mi cuerpo que lo que le ofrezco de nuevo. Pero paradójicamente es el adulto mayor el que más puede enfermar, el que más puede complicarse con enfermedades infecciosas, el que más va a necesitar de un sistema de salud robusto, el que más va a utilizar la hospitalización, la emergencia, la hospitalización, los cuidados intensivos, el que más tiene riesgo de morir. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Toda la tecnología vacunal se prepara y mejora para generar respuestas, vacunas que generen respuestas mejores en los adultos mayores. A estas vacunas adaptadas, mejoradas para los adultos mayores, son las que vamos a apelar para tratar de generar mejores respuestas. Cuando nosotros prevenimos una enfermedad, en un adulto mayor, no solo estamos previniendo lo agudo, la gripe con la fiebre, el dolor de cuerpo, la tos, etcétera, sino que estamos previniendo la afectación de la calidad de vida del paciente, la pérdida de su capacidad funcional y de su independencia, el uso de antibióticos, tanto el uso correcto como el uso incorrecto de antibióticos y por lo tanto la generación de resistencia y todo lo que depende de esta inflamación desencadenada que puede, como ya dijimos en otras charlas, llevar a infección, enfermedad vascular, a infartos, a accidentes cerebrovasculares, etcétera. Entonces, ¿cuáles son estas vacunas nuevas que se están desarrollando? ¿Dónde apela la ingeniería vacunal para mejorar la respuesta de los adultos mayores? Por un lado, tenemos las vacunas de altas dosis. Ya conocemos vacunas de altas dosis, como por ejemplo la vacuna de alta dosis de influenza, que ya está en nuestro país para esta temporada a nivel privado. Hay vacunas y que han demostrado claramente mejorar la respuesta por sobre las vacunas de dosis estándar en los adultos mayores. Hay vacunas que generan un entrenamiento inespecífico del sistema inmune. Ustedes por ahí se acuerdan que cuando la epidemia de COVID
hubo un par de artículos que hablaban de que en los países en donde se usaba sistemáticamente la vacuna BCG, había menos gravedad del COVID. Esto terminó no siendo así, pero el concepto por donde pasaba. El sistema, la vacuna BCG entrena al sistema inmune como para alertarlo, para generar una mayor avivada de este sistema inmune, tal que responda mejor a todas las vacunas. Hay nuevas rutas de administración, por ejemplo, la intradérmica o la intranasal. La intranasal en general para adultos mayores no está muy explorada porque en general se usan eh, 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 virus vivos atenuados y no es la mejor relación con el sistema inmune envejecido, pero sí la vía intradérmica, que es una vía que genera una exquisita llamada de los efectores del sistema inmune, tal que la respuesta es más robusta y mayor. Nuevas plataformas, lo recontra sabemos gracias al COVID, aprendimos lo que son las vacunas de ARN mensajero, como hoy tenemos las vacunas de COVID de Pfizer o de Moderna. Aprendimos lo que son las vacunas con vectores virales, como lo que tuvimos en su momento, la vacuna de Astra o la vacuna de Gamaleya, la Sputnik. Todo esto lo aprendimos ahora hace no mucho tiempo con las nuevas plataformas. Y finalmente tenemos los adyuvantes. ¿Qué son los adyuvantes? Los adyuvantes son un agregado que se le suma al antígeno vacunal y que sirve para generar una mejor, acá debería venir un muñequito, eh, serviría para generar una respuesta más importante en cuanto a la monta de esa respuesta y más larga en el tiempo. El adyuvante potencia la acción del antígeno vacunal. Y el antígeno vacunal es un virus, una bacteria, una proteína, lo que sea que estimule nuestro sistema inmune. A la vacuna se le agregan a veces antibióticos, por ejemplo, la vacuna que teníamos de Zoster en su momento, la Zostavax, que se acuerdan que tenía neomicina. A veces se le agregan otros conservantes, a veces se le agregan estabilizadores que sirven para permitir que se puedan almacenar de una u otra manera. El, el Inicialmente las vacunas eran solamente pedacitos o sea, eran virus o bacterias completas, inactivadas, atenuadas de alguna manera, que se ofrecían como estimulación para generar una respuesta inmune. Pero había un montón de eh, individuos que no podían recibir este tipo de vacunas o que no respondían bien. Las embarazadas, los inmunocomprometidos, los adultos mayores, los niños, sobre todo los niños más chiquitos. Y por lo tanto, se empezó a generar nuevos tipos de vacunas. Antígenos purificados, antígenos sintéticos, recombinantes. Y para ayudar a estos antígenos a ser más potentes, se agregaron cosas. Esos agregados son los adyuvantes. Esto es viejo. El primer adyuvante fue del año 1926 y fue el aluminio. Pero después de esto surgieron un montón de adyuvantes y hoy tenemos un montón de vacunas que los usan. El primer adyuvante de mezcla entre agua, digamos, y un aceite, o sea, una emulsión de agua en aceite, fue el adyuvante de Freund, que es de la década del 40 del siglo pasado, y de ahí se desarrollaron muchos otros adyuvantes, muchos de los cuales estamos usando hoy. Por ejemplo, el MF59, que lo usamos en la vacuna de influenza, que tenemos en nuestro país en este momento, tanto en público como en privado.
Para la vacuna de hepatitis B o de HPV usamos el AZO4. El AZO3 también se usa en vacunas de influenza. El AZO1 se usa en la vacuna de zóster. O sea, estos adyuvantes realmente los estamos utilizando por ahí sin tener demasiado claro qué significa desde el punto de vista tecnológico, pero realmente es parte del arsenal que tenemos hoy por hoy para vacunar a los adultos mayores y también a los niños o a los inmunocomprometidos para mejorar su respuesta. Miri, te estuve escuchando atentamente, mordiéndome la lengua para no ahí entrar, y bueno, me pareció muy linda toda tu presentación inicial. Y siempre a veces se dice con esto de las vacunas adyuvantadas que por un lado mejorarían la eficacia, como estás comentando, pero a veces producirían un poco más de dolor en el sitio de aplicación. ¿Y esto es un poco así o en realidad es un poco que, bueno, le duele y le está haciendo eficaz, como algunos pacientes dicen, bueno, o no me hizo nada la vacuna? O sea que hay Claro, cuando en duele es 10 mejor, segundos no digamos. más eso. Claro, Eh, exactamente. lo cierto es que em, cuando a ver, primero me acordé de una situación que fue cuando empezaron la vacuna de COVID. ¿Te acordás que daban de a 5 dosis? Citaban a 5 personas y nosotros fuimos 5 compañeros, no los voy a nombrar, pero éramos 5 y llegamos los 5 juntos para que nos den el vial, nos preparen a los 5. 4 de nosotros tuvimos fiebre, nos sentíamos mal y uno no le pasó nada. Y entonces uno de nuestros compañeros, Mariano, le decía, a vos te tocó placebo, le decía, porque no le pasó, no tuvo ningún inconveniente. Bueno, esto realmente, las vacunas adyuvantadas generan más dolor, esto es verdad. Todas estas vacunas mejoradas en general generan un poco más, sobre todo porque ahora lo vamos a ver bien, el mecanismo de acción es reclutar a nivel local más efectores del sistema inmune. Entonces, acá donde me lo ponen, llamo a más inflamación y es lógico que genere más dolor, celso local, rubicundez, etcétera. Pero son efectos menores que no, digamos, cuando uno pone en una balanza, ¿qué prefiero? ¿Un poco de molestia más, con mucho más respuesta o menos respuesta y menos molestia? Y probablemente voy a elegir el tener mejor respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios potenciales antes de ir a los problemas potenciales de estas vacunas? Entonces, por un lado dijimos, aumentan la duración de la respuesta inmune y generan una protección más rápida. Esto es muy útil para las pandemias. También, como puedo, como magnifico el uso del antígeno, magnifico, digamos, con la misma cantidad de antígeno tengo muchísimo más respuesta, con lo cual puedo utilizar menos antígeno y esto también sirve para las pandemias. Puedo generar con la misma cantidad de antígeno más dosis y eso disminuye los costos, así que eso también es importante. Y lo que habíamos dicho que mejora la respuesta en huéspedes especiales. También son útiles para las vacunas contra las alergias porque dirigen la respuesta inmune de una manera más efectiva. Entonces generan mejores respuestas. ¿Cómo actúan? Yo pongo acá, este es un ejemplo a partir de la vacuna de zóster adyuvantada con el AZO1, ¿se acuerdan que habíamos dicho? En donde yo pongo en el músculo deltoides, pongo el antígeno con el adyuvante junto, en el mismo, digamos, en la misma jeringa, están las dos cosas juntas. Y entonces, ¿qué voy a hacer? A nivel del ganglio linfático voy a tener mucho más llegada local y ganglio linfático, voy a tener mucho más llegada de efectores del sistema inmune más células B, más células T, más producción de linfoquinas y por lo tanto esto va a generar una respuesta en el tiempo que va a ser más robusta y que va a durar más tiempo.
distintos tipos de achuvantes, achuvantes con aluminio, que fueron los primeros, que lo que hacen es un efecto de depósito y efecto citolítico en el lugar de la inoculación. Inoculación, esto obviamente genera más reactogenicidad local, molesta más, duele más, etcétera. Eh, El MF59, que es el que hay en este momento en uso con la vacuna de gripe achuvantada, que interactúa con las células presentadoras de antígenos y genera más respuesta, sobre todo a nivel de los ganglios locales, y es menos tóxico que el aluminio. Y después hay otros sistemas de achuvantes que mezclan distintos achuvantes y que lo que pretenden es generar más respuesta y menos toxicidad. Pero están los efectos adversos, como vos bien decías. Reactogenicidad local mayor, más inflamación, eritema, granulomas, a veces abscesos. Em, y también hay una potencial posibilidad de que algunos achuvantes, como exageran la respuesta inmune, también generen efecto de autoinmunidad. Esto es más en lo experimental que en la clínica, pero sin embargo es una posibilidad real. Entonces, antes de lanzar este tipo de vacunas al mercado, se testea si hay posibilidad justamente de que generen lo que se llama PUCES, o sea, reactivación de enfermedades autoinmunes. Esto se estudió mucho, por ejemplo, con la vacuna de HPV en jóvenes, en las niñas. Eh, Esta es otra vacuna que tiene también un adyuvante, que es la vacuna de adyuvantada contra el virus sincicial respiratorio, que también está disponible en nuestro país a nivel privado, y que ¿qué hace? Bypassea los dos grandes problemas de la inmunidad en el adulto mayor. Por un lado, al al responder menos los linfocitos B generan anticuerpos neutralizantes de menor calidad y que son menos neutralizantes y menor cantidad de este tipo de anticuerpos. Y desde las respuestas T, el linfocito T lo que hace es clarear el virus. Cuando hay menos anticuerpos y menos clareo de virus, obviamente la enfermedad se limita menos. Con el adyuvante, yo lo que logro es que estas dos cuestiones se minimicen. Tengo más respuesta B, más generación de anticuerpo neutralizante, más respuesta T, más clareo viral. Entonces, en resumen, tenemos muchas vacunas para los adultos mayores, muchas de las cuales están mejoradas. Estas vacunas forman parte de un calendario generoso de vacunas para esta población. Y para terminar, quiero que recordemos cuál es nuestro calendario, sobre todo ahora que estamos en la etapa en el otoño, donde estamos ya invitando a vacunar con las vacunas de calendario y aprovechando para vacunar con todas las vacunas disponibles para estos pacientes. Así que si te parece, Marce, para terminar, recordamos este calendario. Vacuna Me doble adulto, parece, difteria. ¿Qué? no, que me parece espectacular. Coméntalo, coméntalo y después hago un comentario. Dale. La vacuna doble adulto, recordemos, difteria, tétanos, todas las personas nos tenemos que vacunar desde el nacimiento y sin límite de edad, una dosis cada 10 años y se invita a reemplazar una de esas dosis por la difteria tétanos tos convulsa, sobre todo cuando estamos pensando en que esa persona va a ser padre o abuelo en los próximos 10 años. Hepatitis B, recordemos que en los adultos mayores están invitados a vacunarse, que la vacuna no tiene límite de edad para nuestro calendario, pero en los adultos mayores siempre se recomienda la serología previa. COVID,
Recordemos que el plan primario consiste en 2 dosis, 3 dosis para inmunocomprometidos y salvo excepciones, un refuerzo anual que lo tenemos que tomar en la cabeza como sinónimo de gripe. Otoño nos vacunamos de gripe y de COVID, punto. Recordemos que las recomendaciones que hicimos en la Sociedad de Geriatría y Gerontología fue vacunar con una dosis anual, salvo en personas inmunocomprometidas o en adultos mayores frágiles con escala de Rockwood más de 5. Influenza, que es la más aplicada de todas estas, la que hay más empoderamiento por parte de la población. Influenza dosis anual. Neumonía, recordemos que el esquema secuencial 13+23 ha sido reemplazado ya desde el año pasado como recomendación de ministerio, o sea que está todo esto disponible a nivel público en nuestro país y el reemplazo es por una sola dosis de la vacuna de neumococo 20 valente. Todas estas vacunas están disponibles a nivel público, no se necesita receta, no se necesita cita previa y uno se va a vacunar a un CESAC, a un hospital público, a una sala digamos, de las distintas jurisdicciones en donde se vacuna. Y después tenemos 2 vacunas más disponibles que no son parte del calendario nacional de vacunación, o sea que solo están disponibles a nivel privado y que son la vacuna de herpes zóster, 2 dosis separadas por entre 2 y 6 meses entre ellas para prevenir la culebrilla. Vamos a tener también una charla de esta, de esta vacuna que va a dar Sandra, mi coequiper, y la vacuna de virus sincicial respiratorio, que es nuestra última vedette, eh, que sabemos que hay dos vacunas en el mercado argentino y que se dan por lo menos una dosis cada 2, no sabemos si cada 3 años. Recordemos que a los adultos mayores tenemos que ofrecerles las mejores vacunas que podamos, pero tenemos que lograr que se vacunen y esto es fundamental. Con las distintas vacunas, las vacunas adyuvantadas han demostrado ser excelentes para esta población, para los adultos mayores, pero no tenemos que dejar de recordar que la mejor vacuna es la que llega al brazo. Así que lo mejor es lo que podemos conseguir. No por buscar lo ideal, evitemos lo mejor que podemos ofrecer en cada momento. Ok, entonces, me viene justito para el comentario en el sentido, a ver, que uno piensa, por lo que vos comentaste, corregime, que la adyuvantada probablemente tenga mayor eficacia. O sea, que las vacunas en general no adyuvantadas, pero si eventualmente tenemos en el sistema, le damos, o sea, mejor darle, obviamente, bueno, un poco esto que estamos charlando, si la tenemos más, con mayor accesibilidad, o sea, lo importante es vacunar. Exactamente. Eso es, creo que de todas estas charlas, lo que nos tenemos que llevar a casa. Tenemos que ofrecer Ok, esta ok. protección que las vacunas eh, invitan a tener a los adultos mayores, porque estamos protegiendo no solamente una enfermedad aguda, sino un montón de otras cosas, como ya lo venimos hablando siempre en estas charlas y siempre que hablamos de este tema, ¿no? Y como yo veo esto acá, y este es el último comentarito, pero para así súper breve, que cuando veo acá de la vacuna de la 20 de la neumonía, y mi pregunta ahora es, yo trato de acá representar a todos los cientos que están escuchando este webinar, y en realidad y este es un pequeño comentario para una pequeña respuesta, si el paciente se aplicó la 13 y la 23 y pasaron 5 años, ¿debería aplicarse de nuevo la 20 en realidad? Está invitado a recibirla, sí. Y de hecho, si es un inmunocomprometido, está invitado a
una vez completado su esquema 13-23, al año recibir una nueva 20. Ok, ok. Ese es un concepto para dejarlo en claro que en el esquema de vacunación nacional. El hecho Absolutamente. de, claro, si se dio las dos primeras, en realidad pasaron 5 años, debería recibir la 20. Así es. Esto es como, bueno, casi de todos los días cuando en esta época del año revisamos el calendario y yo me fijo, a ver cuándo se fue, uy, pasaron más de 5 años, hay que vacunarse de nuevo. Así que, bueno, y ya está, abusamos demasiado de tu tiempo en todos estos espacios de webinar, que realmente es un gustazo escucharte y aprendo y aprendemos un montón. Así que Miri, mil gracias a vos y a Sandra también, tu coequiper que nos ayudó muchísimo en estos webinars. Por favor, hagan las preguntas que quieran, que les parezca importante desde ya. Y bueno, los esperamos la semana próxima con un nuevo webinar, así que no se lo pierdan, que estamos a full en este sexto año de nuestros ciclos de webinar. Bueno, un abrazo a todos, a seguir cuidándose y cuidándote, Miri, y un beso muy grande. Chau, chau. Chau, chau.